Conversáramos un poco del mismo tema que abordé hace un par de semanas el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal sobre los pactos de deuda sostenible. Siendo un escenario muy amable y de amigos, el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, como quiera que estábamos presentes personas de distintas latitudes, eh, no se logró dar una discusión en torno a este tema del pacto de deuda sostenible porque es una figura que prácticamente solo existe en Colombia. Entonces, más allá de hacer lo que hice allá, de contarles lo que pasaba en Colombia con los pactos de deuda sostenible, aquí vengo a repetir, como me pidió el doctor Borda, la exposición, pero aquí vengo a aprender sobre los pactos de deuda sostenible de ustedes también, porque resulta que es una figura absolutamente, o bueno, entre comillas, absolutamente novedosa desde la orilla de la concursalidad judicial, aunque en la práctica de los acuerdos privados se hacían cosas similares. Pero bueno, la ventaja de tener un auditorio de expertos en derecho concursal, pues me permite venir a aprender más allá de dar una charla, porque lo que sí es cierto es que más allá de cualquier buena intención del legislador, porque lo que vemos en los decretos legislativos expedidos este año son las buenas intenciones del legislador en torno al salvamento empresarial. Más allá de esas buenas intenciones, pues hay figuras que nos generan inquietudes en cuanto a su eficiencia o inquietudes en cuanto a cómo se van a implementar o cómo se han venido implementando. Entonces, digamos que eso es lo que pretendo hacer en unos pocos minutos el día de hoy y partiendo de la base, insisto, en que la retroalimentación de ustedes será muy importante porque aquí no hay nada dicho, ni nada escrito, ni nada fijado. Entonces, lo que intentaremos, como les decía, es mostrar cuáles son las inquietudes que nos presentan el tema de los pactos de deuda sostenible. En ese orden de ideas que tenemos, que hacer una mención al entorno en el que surgen los pactos de deuda sostenible, cuál es su origen, cuál es su concepto y finalmente unas pocas reflexiones que no son conclusiones y lo llamo precisamente reflexiones porque a hoy no he podido concluir nada. ¿Sí? Son figuras que todavía están a prueba, que todavía tienen que testearse o examinarse en los contextos prácticos, a pesar de que ya hay acuerdos que han incluido unos supuestos pactos de deuda sostenible, pues son acuerdos, algunos de ellos, o el que más se publicita sobre el tema, son acuerdos que no coinciden específicamente con lo que el decreto legislativo 560 de 2020 señala como un pacto de deuda sostenible. Entonces, por eso digo, no hablo de conclusiones, sino sencillamente pretendo hacer un par de reflexiones y dejarlas sobre la mesa para que entre todos, de ser posible, busquemos una salida a esto. En cuanto al entorno en el que surgen los pactos de deuda sostenible, bueno, esto como les decía, fue una exposición hecha para un escenario iberoamericano. En esa medida, pues hay muchos de estos temas que ustedes ya tienen presentes y conocen. Los pactos de deuda sostenible surgen en el entorno del estado de excepción que el gobierno nacional decretó con ocasión a la pandemia, por un estado de emergencia económica, social y ecológica, en el que el Estado o el Ejecutivo, actuando en sede legislativa a través de decretos, reguló su intervención en la economía a través de normas o mecanismos concursales. ¿Cuáles son los mecanismos básicos que adopta el legislador o los más relevantes en materia de insolvencia? Ya han ustedes tenido varias reuniones en este tan importante grupo en el que han tocado varios de esos mecanismos, pero digamos que los podemos dividir básicamente en dos. Los nuevos procedimientos, donde haríamos referencia a la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y a los procedimientos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Y el otro gran grupo de medidas son las modificaciones al régimen de insolvencia. Al régimen de insolvencia contenido en la Ley 1116 de 2006, y esto nos genera un parámetro
que permitiría llevarnos a una discusión adicional. ¿Por qué? Se modifica el régimen de insolvencia y se introducen al régimen de insolvencia de la ley 1116 mecanismos de alivio financiero y de reactivación empresarial. O así por lo menos los llama el legislador excepcional en el decreto 560. ¿Cuáles son esos mecanismos? Capitalización de pasivos, figura que ya estaba contenida en la ley 1116 de 2006. Tal vez la novedad de estos mecanismos de capitalización de pasivos consista en que se permite la emisión de bonos de riesgo, pero que adicionalmente se permite que esa capitalización de pasivos o que en ella se involucre al sector financiero y que ellos puedan registrar esos pasivos capitalizados como inversiones negociables, regresando a lo que era la ley 550 del 99 en esta materia. Primera figura, pero ya estaba regulada en alguna medida en la ley 1116 de 2006. Siguiente figura, totalmente novedosa para nosotros, descarga de pasivos, novedosa en sede empresarial, porque frente a la persona natural ya tenemos la figura de la descarga de pasivos consagrada en el Código General del Proceso para la persona natural no comerciante y su réplica por remisión expresa a la persona natural comerciante o a la controlante cuando adelantan una liquidación judicial con base en la ley 1116 de 2006. Bueno. El siguiente mecanismo de alivio financiero y de reactivación empresarial, y esto es sencillamente para que veamos cuál es el grupo al que pertenece el Pacto de Deuda Sostenible. Bueno, el mecanismo de alivio financiero y reactivación, y quiero que nos quedemos con ese título, alivio financiero y reactivación empresarial, porque la pregunta principal aquí es si esto de verdad es un mecanismo de alivio financiero y reactivación empresarial. Entonces, el último elemento, el tercer elemento de estos mecanismos es el Pacto de Deuda Sostenible, que es aquel que nos ocupa el día de hoy. Origen de este mecanismo. Hicimos un sondeo en el derecho comparado y básicamente no encontramos nada. No encontramos nada similar a lo que se plantea en la legislación colombiana. De tal forma que lo que tenemos aquí es un mecanismo creado por nuestro legislador, bueno, por el Ejecutivo en sede legislativa, que pretende, insisto, y con muy buena fe y muy buena voluntad, reactivar la empresa, propiciar su salvación. Vamos a ver si lo logra, pero eso es lo que pretende. Entonces, en derecho comparado no encontramos figuras similares. Tal vez en Argentina hubo una situación parecida, una situación parecida hace muchos años, pero que jurisprudencialmente no se permitió que llegara a ser lo mismo que a lo que se refiere nuestro decreto 560. Esto en el derecho comparado. En los acuerdos privados, y los acuerdos privados, no estoy haciendo referencia a los mal llamados acuerdos privados del artículo 84 de la ley 1116, porque eso de privado no tiene nada. Eso sencillamente es un mecanismo concursal abreviado, donde para su implementación yo igual necesito acudir ante el juez y que el juez me dé la bendición sobre el acuerdo que he celebrado. Luego, no es un mecanismo privado en ningún sentido. Se celebra un acuerdo con los mismos requisitos del celebrado al interior de un proceso de reorganización tradicional y lo someto a aprobación por parte del juez. Esto no tiene nada de privado. No, cuando hablo de acuerdos privados me refiero a los acuerdos celebrados sin acudir a los mecanismos concursales por parte del deudor y sus acreedores. En esos acuerdos privados sí se pactaban cláusulas que se parecen mucho a lo que sería un pacto de deuda sostenible. ¿A qué me refiero? En esos acuerdos privados se pactaba el cumplimiento o el cubrimiento de un tramo de las obligaciones, es decir, podríamos pactar el pago del 80% de las obligaciones de una manera fija, con un plazo fijo, en unas cuantías fijas. Y el tramo restante, en nuestro ejemplo, el 20% restante, se pactaba con base en los índices de la compañía, en los índices de la evolución de la recuperación de la compañía. De tal forma que ese 20% restante iba siendo atendido por la compañía de forma tal que no se pusiera en riesgo su recuperación. Es decir, si la compañía llegaba a determinados márgenes de caja libre, por ejemplo, de caja mínima, sobrepasaba su caja mínima requerida, entonces un porcentaje de lo que sobrepasara esto debería ser utilizado necesariamente para atender las deudas, esto sin
establecer unas sumas específicas en cuanto al pago de cada cuota en cada plazo específico. Sencillamente, insisto, eran mecanismos que permitían que el deudor fuera pagando en la medida que pudiera. Básicamente eso es lo que eran esos acuerdos privados, en los que muchos de ustedes tienen pues una amplia experiencia, mucha más de aquella que tiene quien les habla, pero esto era lo que se hacía en algunos acuerdos privados. En esa medida, allí sí podemos encontrar un antecedente de aquello a lo que se refiere el decreto 560 de 2020. ¿Qué más tenemos para decir dentro de sus orígenes o sus antecedentes? Podemos remontarnos a la ley 550 de 1999 como para poder encontrarle un soporte o un sustento legislativo como antecedente. Si nos vamos al artículo 34, numeral séptimo de esa ley 550, hacía referencia a lo que transcribo en la diapositiva. Si los créditos objeto de prórrogas, novaciones y en general las reestructuraciones, perdón, de obligaciones que se pacten en el acuerdo de reestructuración, y bueno, y ahí seguía todo el numeral. Aquí resalto que se habla de novaciones, es decir, en la ley, perdón, 550 del 99, se establecía o se permitía la posibilidad de contemplar novaciones en el acuerdo de reestructuración. No es que en el concordato no se pudiera, no es que en la ley 1116 de 2006 no se pueda, pero aquí había una mención expresa del legislador frente a la posibilidad o en torno a la posibilidad de novar las obligaciones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el pacto de deuda sostenible es muy parecido a una novación. Yo me atrevería a decir que ahí hay innovación, ¿cierto? Que una interpretación normativa permitiría concluir que, bueno, la novación, como lo sabemos, tiene que aparecer inequívocamente de la voluntad de las partes. Pero una interpretación de estas normas permitiría concluir que esa novación opera cuando yo hago un pacto de deuda sostenible en los términos a que se refiere el decreto 560 de 560 de 2020. Entonces, recapitulando, tenemos un origen incierto que podría encontrar su base en los acuerdos privados y un antecedente legislativo un poco escondido frente a la posibilidad de hacer novaciones en lo que respecta a la ley 550 de 1999. Debo primero señalar que cuando el Instituto Iberoamericano me encargó este tema, pues tuve la oportunidad de conversar con algunas de las personas involucradas en la creación de estas normas y muy amablemente pues me contaron cuál era su visión de las cosas y pues gracias a ellos es que tenemos alguna idea de lo que pasa, pero falta, insisto, que las normas se prueben en la práctica o sigan probándose en la práctica. Concepto de pacto de deuda sostenible. Aquí nuestro legislador hace lo que muchas veces en materia concursal hace, y es no definir las cosas, ¿cierto? Nos dice cuál es la finalidad del pacto de deuda sostenible, nos dice cuál es el fin del pacto de deuda sostenible, pero no nos dice qué es un pacto de deuda sostenible. Entonces, el decreto legislativo en su numeral tercero, en el numeral tercero del artículo cuarto, nos dice que con el fin de reducir, y me perdona la transcripción, pero es la forma de tener presente qué es lo que es esto, con el fin de reducir los términos de pago de las obligaciones en el tiempo. Luego, la finalidad es reducir el pago en el tiempo. En los acuerdos de reorganización se podrán incluir pactos de deuda sostenible, no nos está diciendo qué son, bajo los cuales no se contemple un cronograma de pago y la extinción total de las obligaciones a favor de las entidades financieras como parte del acuerdo. Aquí estamos entonces, estamos cerrando, nos cierra el decreto legislativo el ámbito de aplicación de estos pactos de deuda sostenible solo para los acreedores financieros. Por una parte, hace eso el decreto. Por la otra parte, parecería en este tramo de la definición bajo los cuales no se contemple un cronograma de pago y la extinción total de las obligaciones, parecería que estamos hablando de aquellos acuerdos de deuda, acuerdos privados, perdón, que mencionábamos hace un momento como un posible antecedente.
¿Qué es lo que se va a pactar entonces en la deuda sostenible? La reestructuración o reperfilamiento del tramo de la deuda financiera sobre el que no se pacte una extinción total de la obligación o un cronograma de pagos, que es lo que usualmente se hace en los acuerdos, ¿no? Y nos pone un requisito para que se pueda pactar este tipo de cláusulas, y es que el pacto de deuda sostenible debe ser aprobado por el 60% de la categoría de acreedores financieros. Luego está modificándonos las reglas de aprobación de los acuerdos de reorganización en la medida en que un acuerdo común necesitaría la mayoría absoluta para ser aprobado, para entenderse mejor, celebrado por los acreedores, mientras que aquí se requiere un porcentaje específico adicional a esa mayoría absoluta de todos los acreedores. Se requiere un porcentaje específico en lo que se refiere a la clase que vamos a afectar con ese pacto de deuda sostenible, que ya dijimos solo puede ser la financiera. ¿De acuerdo? Y continúa el legislador y sigue sin decirnos que es un pacto de deuda sostenible, pero nos está ilustrando qué es lo que es, ¿no? O eso intenta. Nos dice, en estos casos, los términos del acuerdo de reorganización se entenderán cumplidos cuando el deudor emita y entregue a esos acreedores los títulos que contengan los términos de las obligaciones respectivas. Y entonces aquí resaltamos que el pacto de deuda sostenible, una interpretación en principio adecuada y única, si lo que quiere es reducir el término de pago de las obligaciones en el tiempo, para reducir ese término de pago, se requiere que se le entreguen títulos nuevos a los acreedores financieros cuya deuda no se pague en integridad y no se establezca un cronograma de pago, ¿cierto? Entonces, si se entregan los títulos, se entiende cumplido el acuerdo de reorganización. ¿Cuál será el concepto entonces? Digamos que, como nos dice el legislador, el pacto de deuda sostenible no es otra cosa que una cláusula de un acuerdo de reorganización que permite no establecer cronogramas de pago específicos para los acreedores financieros y el reemplazo de los títulos viejos por unos títulos nuevos. Y que con la entrega de los títulos nuevos se entiende atendida la obligación del acreedor financiero. ¿De acuerdo? Esa es como la regla inicial. Y esto, digamos que es todo el abrebocas de lo que es el pacto de deuda sostenible, para ver dónde aterrizamos dentro de nuestras inquietudes. ¿Y dónde vamos a aterrizar? Tenemos características identificables en el pacto de deuda sostenible. Tenemos unas características específicas que nos entrega la misma ley, y son, la primera de ellas, el objeto. Ya dijimos que aquí lo que se pretende es acortar los términos de duración de los acuerdos. Y me devuelvo a la diapositiva anterior. Con el fin de reducir los términos de pago de las obligaciones en el tiempo. Y cuando se entregan los títulos, se entiende cumplido el acuerdo. Entonces, ¿cuál es el objeto de estos pactos de deuda sostenible? Reducir el término de duración de los acuerdos de reorganización. Pero ojo, no mantenemos la línea tradicional de el acuerdo se entiende cumplido, y me paso al literal C dentro de esta diapositiva, el numeral primero. No mantenemos el esquema tradicional en el que el acuerdo se entiende cumplido cuando yo he honrado como deudor la totalidad de mis obligaciones, sino que se entiende honrado el acuerdo de reorganización cuando he entregado los títulos nuevos. Ojo, no he pagado, pero estoy entregando títulos nuevos, luego el acuerdo de reorganización se entiende cumplido. Y la otra característica identificable, que es una característica que podría resultar preocupante en la medida en que alguien pudiese hacer mal uso de ella, es que a través del pacto de deuda sostenible se puede flexibilizar la prelación legal. Me explico. El artículo 4 del decreto 560, donde se encuentra incluido el pacto de deuda sostenible, nos dice que en los acuerdos de 500, en los acuerdos de reorganización, se podrán incluir disposiciones que flexibilicen los plazos de pago de las obligaciones
pagos a los acreedores de distintas clases de forma simultánea o sucesiva y mecanismos de alivio financiero, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Una de esas condiciones es el pacto de deuda sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer un pacto de deuda sostenible para, vía flexibilización de la prelación legal, pagarle ese tramo inicial a los acreedores financieros, por ejemplo. En el ejemplo que utilizábamos hace un rato, en el que decíamos, le vamos a pagar el 80% y el 20% lo dejamos diferido en el tiempo según los rendimientos de la compañía, si eso interpreta, estaríamos señalando entonces que podríamos modificar la prelación legal para decir que estos acreedores que les vamos a cambiar el 20% de su acreencia por unos títulos nuevos, les podemos pagar después de haberle pagado a los trabajadores. Es decir, se está introduciendo un mecanismo de flexibilización de la prelación legal que a diferencia de la flexibilización de la prelación legal consagrada en la Ley 1116 de 2006, artículo 41, donde vienen unos requisitos específicos y especiales para poder flexibilizar la prelación legal, a diferencia de lo que ocurre allá en la Ley 1116 tradicional. Aquí lo único que necesito para flexibilizar la prelación legal, si yo hago una interpretación exegética del artículo 4 de la Ley 11, del decreto 560, lo único que requiero para flexibilizar la prelación legal es incluir un pacto de deuda sostenible. No requiero cumplir con todos los demás requisitos del artículo 41. Luego, esto podría llegar a ser peligroso en alguna medida. Ahora bien, pues nuestras entidades financieras son entidades profesionales que no se prestarán a ningún juego de flexibilización de la prelación legal en detrimento de los derechos de los demás acreedores de mejor derecho. Pero digamos que la ventana está abierta para aquel que lo pretenda hacer, ¿no? La ventana está abierta para aquel que lo pretenda hacer. Y ya lo habíamos mencionado entonces, retomo, se entiende cumplido el acuerdo sin pago, a menos que ustedes entiendan como pago, que también es una posibilidad, ustedes y yo entendamos como pago, la entrega de los títulos nuevos, que también es una opción. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las principales características identificables del pacto de deuda sostenible. Ahora bien, las características por identificar, que son las características que no me han permitido a mí llegar a ninguna conclusión, me acerco a algunas conclusiones, pero no logro aterrizar. La innovación. ¿Hay innovación en este escenario o no hay innovación en este escenario? Recordemos que la innovación no es otra cosa que la sustitución de una nueva obligación por una anterior y que la obligación anterior queda extinguida. Entonces, alguien podría decir claramente que, como quiera que el artículo 4, numeral 3 dice que no se contemple la extinción total de las obligaciones, entonces que no puede haber innovación. Pero si a renglón seguido me dice que con la entrega de los títulos se entiende cumplido el acuerdo, es que uno podría interpretar que esas obligaciones se extinguieron y ahora las obligaciones vigentes son las que están en los nuevos títulos. Porque si las otras obligaciones no se extinguieron, pues entonces el acuerdo no está cumplido. ¿Cierto? Esa es la primera duda que surge aquí y que me permitiría a mí entonces pensar en la existencia de una innovación porque hay un cambio de uno de los elementos de la obligación y no es cualquier cambio. Hay un cambio en la prestación y es un cambio liberatorio. El deudor en concurso se libera de la obligación primitiva, aquella que se debió regular en el acuerdo de reorganización, para reemplazarla, asumirla por una nueva, que es la consagrada en los nuevos títulos que se entregan para que se entienda cumplido el acuerdo de reorganización. En esa medida, por más de que el decreto 560 nos diga que no se contempla la extinción total de las obligaciones, el Código Civil y su interpretación en conjunto con esta norma nos lleva a concluir, igual yo lo sigo dejando en signos de interrogación en la diapositiva, pero nos lleva a concluir que aquí estamos frente a una seria posibilidad de que se estén innovando las obligaciones. Innovar las obligaciones no es algo de poca monta, ¿sí? Tan no es algo de poca monta
que a pesar de las exigencias de nuestra legislación civil para que exista novación, todos en los acuerdos, cuando hemos estado del lado del acreedor, hemos tenido el cuidado de pedir que se incluya una cláusula que dice que el acuerdo no implica novación de las obligaciones. ¿Por qué? Por los efectos, no voy a decir perversos, pero por los efectos que tiene la novación. Por ejemplo, las prendas y las hipotecas en los términos de nuestro Código Civil no se transfieren a la nueva obligación. Si yo tenía una obligación con garantía real y esa obligación es la que resulta novada, la nueva obligación no está garantizada ni por prenda ni por hipoteca. ¿De acuerdo? Pierdo en alguna medida los intereses, pierdo la posibilidad de perseguir a mis fiadores. Todo esto ocurre cuando la novación ocurre. Entonces, es un fenómeno que no lo digo peligroso, es un fenómeno, es un mecanismo, un modo de extinguir las obligaciones, pero es un fenómeno que habrá que decantar y delimitar, y esto pues no nos corresponde a nosotros. Nosotros afortunadamente desde la academia podemos especular, pero le corresponde al juez del concurso y no dudamos que lo irá haciendo con el paso del tiempo. Ahora, digo que todos hemos tenido el cuidado de exigir que se ponga una cláusula que diga que no hay novación a pesar de la claridad de nuestro ordenamiento civil, porque también hay que recordar que nuestro ordenamiento civil dice que para que haya novación tiene que haber un contrato de novación, uno, o que la voluntad de las partes de que ocurra la novación surja totalmente clara del negocio jurídico, de la operación que se está regulando. ¿De acuerdo? En esa medida, y no estoy hablando del negocio jurídico contrato, sino del negocio jurídico como acto dispositivo de intereses particulares destinado a producir efectos en el mundo jurídico. En esa medida, tenemos dudas de si ocurre o no la novación, pero nos inclinamos a decir que hay novación. Nos inclinamos a decir que hay novación. Siguiente duda, naturaleza de los títulos. Y ahí entre paréntesis pongo, ¿serán títulos valores? ¿Por qué? Porque los términos del acuerdo se entenderán cumplidos cuando el deudor emita y entrega a esos acreedores los títulos que contengan los términos de las obligaciones respectivas. ¿Cuáles obligaciones? Pues el tramo de la obligación primitiva que no pagué. Entonces aquí estoy, insisto, estoy modificando, cambiando la prestación de la obligación primitiva. Y en esa medida, vuelvo a insistir, hay innovación. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza son títulos valores. No se me ha ocurrido que otro título puede entregarse en el desarrollo de el contenido de este numeral tercero del artículo 4 del decreto 560. No se me ha ocurrido. Y si son títulos valores, pues más dudas me surgen aún. ¿Y por qué digo que más dudas me surgen aún? Me surgen más dudas porque recordemos que el título valor es el documento necesario para el ejercicio del derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Y que una vez lo pongo, el legítimo tenedor lo pone en circulación, ese título valor se desprende del negocio causal. Nuestro negocio causal aquí para los títulos valores sería el acuerdo de reorganización. Cuando el acreedor financiero que recibe ese nuevo título lo pone en circulación, ya ese título valor se desprendió del negocio causal y al nuevo titular, al nuevo tenedor, legítimo tenedor, no le van a ser oponibles las excepciones derivadas del negocio causal. Y en tal medida, este señor, nos vamos a la siguiente inquietud. ¿Qué tipo de obligación tiene en sus manos o tiene a su favor mejor? ¿Tiene una obligación preconcursal o posconcursal? Porque al haberse novado la obligación, señores y señoras, no es descabellado decir que las obligaciones contenidas en esos nuevos títulos son gastos de administración, porque se han causado con posterioridad al inicio del trámite concursal. Recordemos que la novación hace que se entienda extinguida la obligación primitiva. Entonces, insisto, aquí el tema de determinar si hay o no hay innovación es supremamente importante. Porque podemos estar en un escenario en que las obligaciones, por arte de un acuerdo de reorganización, se volvieron POS o gastos de administración en los términos de la legislación actual.
Esto sencillamente son dudas que les dejo, inquietudes. No estoy diciendo que esta sea ninguna verdad revelada, pero sí son las dudas que me surgen a mí del análisis de la figura. Figura que, insisto, está absolutamente diseñada y encaminada a que el deudor se recupere y se recupere más pronto. Y me lleva a esto a la última característica por identificar, y es la eficacia del Pacto de Deuda Sostenible como mecanismo de alivio financiero y de reactivación empresarial. Y aquí yo debo decir, sí, hay un alivio financiero en la medida en que yo logro correr en el tiempo el cumplimiento de unas obligaciones determinadas. Ojalá dentro de una figura heredera de esos acuerdos que se hacían de esos pactos que se hacían en los acuerdos privados, es decir, yo no les voy a pagar el 20% de la obligación en plazos específicos, sino en plazos que dependerán en plazos y cuantías que dependerán de la evolución de mi negocio como deudor. Ojalá sea así, pero el hecho de decir que el acuerdo se cumplió por la sola entrega de los títulos, lo que está haciendo, y insisto, esto es una reflexión inicial, lo que está haciendo es lavarle la cara al deudor sin que haya cumplido con el pago de sus obligaciones. Es decir, celebramos un acuerdo de reorganización con un pacto de deuda sostenible donde decimos que se va a atender el 80% del sector financiero. Y ya atendimos a todo el mundo y atendimos el 80% del sector financiero y para el 20% restante entregamos unos títulos. Y ya salimos al mercado a decir, al tráfico jurídico económico, a decir que salimos de reorganización, que ya no somos la empresa Sotomonte en reorganización, porque ya cumplí. Eso no es cierto. Yo no pagué mi pasivo. Yo sigo teniendo ese pasivo. Entonces, ¿será que le estamos lavando la cara al deudor y mostrando una imagen que no es en el mercado? Esa sería la última reflexión que incorporaría yo a esto. Es, ¿de verdad este deudor se recuperó cuando cumplió este acuerdo de reorganización o estamos haciéndonos los ciegos? Porque al final del día, si lo que se supone es que se van a dar plazos, pues no necesitábamos pactos de deuda sostenible. Y de hecho, y allá voy con la práctica hoy, hemos visto acuerdos de reorganización con pactos de deuda sostenible que lo que hacen es decir que tienen un pacto de deuda sostenible, pero no entregan ningún título y establecen fechas de pago para las obligaciones. Luego, lo que están haciendo en esos casos, me parece a mí, es modificar la prelación legal para establecer pagos simultáneos sin que exista de verdad un pacto de deuda sostenible en los términos del decreto 560. El decreto 560 como requisito esencial, si me preguntan a mí de mis conclusiones a hoy, si me preguntan a mí, tiene como requisito esencial que ese pacto de deuda sostenible contenga la entrega de títulos a los acreedores financieros. Si no hay entrega de títulos, no hay pacto de deuda sostenible. Bueno, les decía, conocimos un acuerdo donde se dijo que había pacto de deuda sostenible sin entrega de títulos y tenía una modificación de la prelación legal. Luego, esto para decir, que puede que el equivocado sea yo, claramente, muy seguramente lo soy, porque yo no diseñé la figura, pero dentro del entendimiento que tengo yo de la figura, que es el que he intentado transmitirles hasta ahora, creo que la norma es clara, y donde la norma es clara no podemos ponernos a buscarles guinces ni nada por el estilo. Y pues básicamente esas son las reflexiones en torno a esto. Son, como ustedes lo verán, más inquietudes que cualquier otra cosa. No me atrevo a hacer afirmaciones tajantes, pero sí puedo decir tajantemente que el tema de la innovación es algo que hay que aclarar, que tiene que aclarar, no sé si el legislador o el juez del concurso, pero sí es una puerta que, como las puertas de vaivén, ¿no? Que hay en algunas casas a la entrada, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Que si uno se descuida, esa puerta es la que lo machuca, porque así como abre y el deudor puede pensar que está saliendo, esa puerta es la que se le devuelve rápido y lo devuelve al incumplimiento. Y al final del día, no queremos en los procesos concursales lavar caras.
lo que queremos es que la salud de la empresa sea la que se mejore, no la fachada. Luego, con estos pactos hay que tener mucho cuidado en que no se incurra en eso. Y quedo a su disposición para las críticas, opiniones, lo que a bien tengan decir sobre estas pequeñas ideas que les he transmitido. Nuevamente agradezco al doctor Borde, al doctor Gonzalo por la invitación y bueno, aquí quedo a su entera disposición. Gracias, doctor David, que excelente. Doctor Borda, ¿quiere agregar algo antes de trasladar las No, consultas? doctor, antes de que se me vaya el doctor David, eh, abusando de su confianza, de su Me fui amistad, a prender la luz porque estaba oscura, doctor Borda, perdóneme. Ya volví. doctor Borda, un cordial y cálido saludo. Usted, como siempre, tan generoso con nosotros. Gracias por atender esta invitación. Estamos totalmente complacidos y le cuento que este grupito ha resultado muy bueno porque todos estamos en la misma posición, queremos aprender, queremos intercambiar opiniones, queremos alimentarnos en una época donde estas normas concursales cada vez son más distintas, son más difíciles de interpretar y por eso queremos unificar criterios. Por eso, cuando vi en su exposición en el Instituto Iberoamericano, le pedí el favor y gracias por corresponder a mi llamado. Yo sé que han surgido muchas preguntas, yo voy a dejar que los demás pregunten. Yo tengo una pregunta muy concreta de una duda que tengo frente a la aplicación de esa norma, porque a mí personalmente cualquier cosa que vaya en beneficio de la recuperación de una empresa sirve, así haya que emplearse a fondo y muchas veces aplicarla y tomar la iniciativa, como sucede con muchas cosas. Yo me acuerdo que cuando los acuerdos extrajudiciales salió el artículo 84 y nadie sabía cómo se hacía eso y muchos incursionamos en los acuerdos extrajudiciales y logramos sin el decreto 1730 a hacer acuerdos extrajudiciales. Aquí podríamos pensar algo similar y es que, pues bueno, empecemos a aplicarlo y si eso va en beneficio de la empresa, hagamos un pacto de deuda sostenible que de alguna manera pues le alivia la caja a la empresa porque si bien es cierto su obligación no se extingue totalmente, por lo menos le da una apariencia como tal. Entonces, yo quiero, además de darle las gracias y decirle que esta es su casa, doctor David, que no se nos vaya al grupo, aunque yo ya le dije que si se quiere ir, pues obviamente lo puede hacer. Pero este grupo está bueno, está chévere, intercambiamos muchos conceptos. Este es casi que un noticiero de información concursal. Todo el tiempo estamos alimentándonos con noticias, con hechos, con acontecimientos, autos, sentencias, de todo lo que va sucediendo en la concursalidad, de modo que en la medida que usted permanezca con nosotros, muchas gracias. Entonces, yo voy a reservarme mi pregunta para más adelantico porque a veces me tomo la vocería y no dejo hablar y que los demás consulten y si no lo hacen, pues yo le tengo una consultica muy chiquita. Ok, doctor Borda, gracias. Ya tiene levantada la mano en el aplicativo de Zoom el doctor Gustavo. Por favor, le damos el uso de la palabra, doctor Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Gustavo Trujillo, el hijo. Pues en aras pues, de haber visto la exposición del doctor Sotomonte, digamos que apoyando su posición me parece importante señalar que sí vemos los títulos valores como bienes muebles, en el sentido pues de que esos son, y si se emiten nuevos títulos dentro del proceso de negociación de emergencia, pues al transferirla con la entrega de los nuevos títulos, pues se habría dado una tradición de un nuevo título y en ese orden de ideas podría uno llegar a la conclusión de que hubo innovación o pago en la obligación, porque se transfirió un nuevo título y se transfirió el dominio de un nuevo título que de alguna manera debería extinguir el título que hace parte del trámite de insolvencia, toda vez que si no se extingue entonces habría la existencia como de tal vez el crédito repetido en el proceso y en el nuevo título. Entonces mi pregunta, bueno, mi aporte es que si se ve bajo ese principio, no, en teoría lo que dice el doctor Sotomonte, pues tiene toda la razón, en el sentido pues de que si lo vemos desde el punto de vista de un bien mueble, al entregarle uno nuevo, estaríamos generando una tradición que extingue la obligación dentro del proceso. No sé qué opinan los demás, o el doctor Sotomonte.
Doctor Gustavo, claramente, y por eso insinuaba iniciando, y gracias por recoger eso. Lo otro que podemos interpretar es que con ese título se está pagando, pero igual estamos en un escenario de innovación, si estamos pagando a través de un título porque modificamos el contenido o el objeto de la prestación inicial. Había que pagar en plata y pagué en títulos. ¿Qué más modificación de uno de los elementos estructurales de la obligación? Pero vea usted, doctor Gustavo, que me hace caer en cuenta de lo siguiente, que tal vez no lo mencioné, y es, entendemos el acuerdo cumplido por la sola entrega de los títulos. Listo. Y el deudor sigue con su vida y llega e incumple la obligación contenida en uno de esos títulos. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Se va a liquidación? No, porque el acuerdo ya está cumplido. Entonces, ¿qué pasa aquí? O decimos que es una obligación derivada de allá atrás de un acuerdo de reorganización y que sí tiene que irse a liquidación. Empiezan a surgir toda una serie de dudas en torno a esto y a cómo va a ser su aplicación en la práctica y cuáles van a ser sus consecuencias. Porque si yo digo que el acuerdo se cumplió y el deudor incumple, entonces yo estoy hablando de que para poder llevarlo a liquidación, yo tendría que pensar que la obligación contenida en estos títulos es un gasto de administración y me devuelvo al inicio. Le volvimos a través de una cláusula de un acuerdo de reorganización, gasto de administración, una obligación a un acreedor en particular. Intentemos hacer eso en virtud de la autonomía privada en cualquier acuerdo y nos regañan con toda la razón, ¿cierto? Entonces son muchos las dudas que surgen, pero insisto, estos son dudas que habrá que aclarar, pero eso no quiere decir que la figura sea mala. La única maldad que le veo yo a la figura, y ahí me voy a las palabras del doctor Borda, es que le lavemos la cara al deudor solo por lavársela y no estemos atendiendo la enfermedad. Me explico. Yo puedo tener una gripa espantosa y no me he afeitado en 5 días porque es que no me quiero ni acercar a la ducha. Por el hecho de que yo me bañe, me afeite y me ponga la corbata, no quiere decir que yo no tenga gripa. Por el hecho de que yo diga que se cumplió el acuerdo de reorganización sin haber cumplido o pagado la obligación, sino por el solo hecho de entregar los títulos, no quiere decir que yo me haya recuperado. Luego, ¿qué imagen le estamos mandando al mercado? Y esto va en contravía de las posibilidades de recuperación, porque recordemos que la gran virtud de los mecanismos concursales para la recuperación de empresas no es que entren al proceso o al trámite concursal, no es que celebren el acuerdo, no es que lo cumplan, es que después de haber entrado, celebrado y cumplido, salgan fortalecidas y sean sostenibles. Que no sean lo que desafortunadamente le pasaba a un cliente recurrente de mi padre, que era que entraba a concordato, lo cumplía y al mes siguiente, por las condiciones que se había autoimpuesto en el concordato, le tocaba volver a pedir concordato. ¿Cierto? Eso no salva a nadie. Necesitamos es que el derecho concursal cumpla con su función y es de fortalecer las empresas. Luego, con la simple lavada de cara, me perdonan el ejemplo de la gripa, pero pues creo que es bastante diciente, con la simple afeitada y la corbata, eso no quiere decir que ya el deudor esté sano. Muchas gracias, doctor Gustavo, y estamos de acuerdo. Ok, gracias, doctor David. Le damos el uso de la palabra al doctor Luis Mario, que tiene también levantada la mano. Doctor Luis Mario. Gracias, doctor Gonzalo. Muchas gracias, doctor Sotomontes, por tratar este tema tan importante. Yo quisiera conocer mejor cómo hace para realizarse un pacto de deuda sostenible desde el principio de un acuerdo, cuando no se sabe cómo le va a ir a la empresa. Básicamente, como todos los acuerdos, es difícil. No sabemos cómo va a ser la evolución de la empresa. Y todos en estas lides sabemos que trabajamos con flujos de caja que no son otra cosa que proyecciones. Y los flujos de caja pueden ser proyecciones serias o menos serias, ¿no? Yo le decía a alguna persona un día de estos, pues metamos en el flujo de caja que va a comprar el baloto y se lo va a ganar el sábado. Y ya con eso salimos de líos y presenta usted un superflujo de caja. Es un tema de hacer proyecciones serias y plantearle a los acreedores, porque si nos quedamos con el pacto de deuda sostenible ideal, que es aquel que va a establecer condiciones de pago
en las posibilidades de la empresa, voy pagándole lo que pueda ir pagándole. Si este mes me gano 100 y resulta que necesito 80 para operar, pues voy a guardar 5, me quedo con los 80 de operación, 5 que guardo y 15 que voy a usar para pagarle. Con base en unas proyecciones serias y conservadoras, eso se puede lograr, se puede hacer un planteamiento en ese sentido. Otra cosa es que el acreedor, que también es parte de lo que tiene que probarse de la figura, otra cosa es que el acreedor lo acepte. Claro, como en todos los acuerdos de reorganización, estamos apostándole a unas proyecciones que no tenemos nada cierto, mucho menos hoy en muchos sectores, ¿no? En muchos sectores desconocemos cómo va a ser la recuperación o desconocemos cómo va a ser la recuperación a largo plazo, porque, por decir algo, se reactivan los restaurantes en Italia. ¿Y qué pasó nuevamente? Tuvieron que echar para atrás y volver a cerrar. Entonces, aquel que tuviera un flujo de caja proyectado con base en la apertura, pues tiene que modificarlo porque se le vino encima un nuevo cierre. Luego, yo recomendaría flujos conservadores y que muestren o que atiendan al comportamiento del mercado específico de la compañía y a los gastos de la compañía restringidos. Es decir, como dirían las abuelitas, apretarse el cinturón lo máximo posible, de tal forma que pueda ser atractiva la medida para el sector financiero. Y a veces estas medidas van de la mano con, ¿para qué me pone usted a prometerle que le voy a pagar en 5 años si en 5 años no logro producirle eso? Todo sigue siendo un escenario negociable, el que ustedes tienen más experiencia que yo, pero la base son proyecciones serias derivadas del comportamiento del mercado, de la empresa en el mercado, ni siquiera del mercado, porque cada empresa es un universo específico, ¿no, doctor Luis Mario? En ese sentido, y como bien lo decía usted, en el pasado, en los acuerdos privados se establecía la deuda sostenible, pero se le daba un manejo donde desde un principio, cuando se firmaba el acuerdo privado, se ponían lo que se llamaban covenants, donde se establecían unos indicadores, puede ser el EBITDA, ahorita que usted menciona los gastos, también puede una disminución en gasto, porcentaje de endeudamiento. En ese sentido, sería lo mejor, más que trabajar sobre un flujo, más bien sobre unos indicadores que simplemente cuando se logren cumplir esos indicadores, significaría que ya la deuda está sostenible, o sea, sí, la empresa puede operar normalmente. Claro. Doctor Luis Mario, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho esta expresión, pero es la realidad y es lo que usted está transmitiendo y eso es lo que habría que llegar a hacer y es, voy pagándole lo que puedo ir pagando. ¿Sí? Esa es la expresión y eso parece ser que es lo que quiso el legislador. Lo que pasa es que nos abrió, bueno, el Ejecutivo como legislador, lo que pasa es que nos abrió un universo de dudas porque, como usted lo plantea, de los acuerdos privados, era un tema plano, era un tema del día a día, se hacía sin problema, se incluían algunas cláusulas, pero teníamos esas facilidades porque era un acuerdo privado. Hoy en día muchas de esas cuestiones las pone uno en manos del juez y no sabe uno qué respuesta obtenga, ¿cierto? Porque le dice, usted puede hacer eso, por ejemplo, pero lo puede hacer en los exactos términos del artículo 4º, numeral 3º del decreto 560. Y usted ya queda desarmado. Le pongo un ejemplo de la vida real, de otra cláusula legal que permitiría algunas cosas. En algún acuerdo de reorganización, pactamos capitalización de acreencias, pero dijimos, si la compañía incumple el acuerdo, las acreencias capitalizadas regresan a su posición de acreencia, igual que ocurre por Ministerio de la Ley para las acreencias laborales cuando se capitalizan, ¿cierto? Hicimos la misma figura en ejercicio de la autonomía privada. ¿Qué nos contestó el juez del concurso? Ya hace unos años, pero pues vale la pena el ejemplo. Nos contestó que no, que eso solo estaba consagrado legalmente para que estaba consagrado legalmente solo para las empresas, para las acreencias laborales. Y en esa medida no nos permitió hacerlo. Hoy en día nos podría decir el legislador, el juez lo mismo. Estoy especulando en algo que nos podría decir es,
Todos Sí. esos pactos, todos esos covenants no valen porque para que valgan tiene que ser bajo la lectura específica del 560. De Entonces, acuerdo. tenemos que seguir probando la figura, doctor Luis Mario. Muchas gracias. A usted. Gracias, doctor. En este caso también levantó la mano el doctor Luis Hernando Gallo. Le damos el uso de la palabra al doctor Luis Hernando Gallo. Y la doctora Marcela, bienvenida. Creo que ahí está compartiendo pantalla la doctora Marcela. Gracias, doctor Luis Hernando. Tiene el uso de la palabra. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos y gusto verlos y saluda a David. Doctor Fernando, qué gusto. Eso digo, hombre. Vean lo interesante de todo esto y es casi que cada frase que van diciendo meritaría un análisis, un cuestionamiento, una revisión y son de todo lo que han dicho, yo diría que hay, para no exagerar, 100 puntos distintos como de revisar. Eso solo muestra, con todo respeto, y lo he dicho, la deficiencia de la manera como se hicieron estas normas, probablemente de afán, o lo que ha sido, puede que con buenas intenciones, pero normas que permiten, y mire, lo quiero plantear lo interesante, su interpretación respetable y seria, me lleva a mí a una sorpresa porque yo tenía una interpretación muy, muy distinta, sin que esté definido en la ley, ni mucho menos, pero la lectura mía era distinta. Primero, cuando le entiendo, David, que deuda sostenible debe verse como lo que pueda pagar en el tiempo. Si ese fuera el concepto, creo que eso va implícito siempre en los trabajos de los flujos de caja que se hacen para poder establecer precisamente, de acuerdo con las proyecciones que se van haciendo, cuáles son las capacidades de pago que tengo en este año, en el segundo. Hay años que de golpe uno no tiene capacidad de pago y entonces le toca decir, bueno, este año no pago 100 pesos y no voy a pagar 80, etcétera. Pero yo lo vería de la siguiente manera. Yo vería que lo de la deuda sostenible es, oiga, en lugar de, y eso creo que era una interpretación que a mi modo de ver se la inventó la Super, en lugar de que yo tenga que hacer un acuerdo para pagar el 100% de mi deuda, que es lo que la Super exigió últimamente en los acuerdos. Dígame cómo va a pagar en 5 o en 8 o en 10 años, pero tiene que pagar el 100% de la deuda. Se le olvidaba que las empresas tienen siempre deuda sostenible. Las empresas viven con una capacidad de endeudamiento permanente que está relacionada con un capital de trabajo que puede conseguir, le permite ir trabajando, va pagando la deuda y normalmente se refinancia o se readquieren nuevos créditos porque precisamente así el crédito bancario sea, a mi modo de ver, muy alto, permite conseguir una financiación que si a uno le quedan recursos extras en la utilidad de la compañía, en lugar de invertirlos uno mismo en la compañía, pues más bien consigue un crédito al 10 y va y coge sus recursos y los coloca al 12, paga al 10, se gana al 2 y es un manejo financiero del tema. Entonces, lo que yo pienso que se trató de hacer aquí es, hagamos lo siguiente, para que usted no tenga que pagar el 100% de la deuda, vamos a partir del supuesto que usted paga el 100% de los demás acreedores, salvo los financieros, pero los financieros, dado que normalmente, en promedio, deben ser los más grandes, o parece ser casi siempre los más grandes, si usted cuadra con ellos de que pagado el 60, el 70, el 80% de su deuda a plazos, variable o no variable, cuota fija o no cuota fija, cuando le queda un saldo con los financieros de pagar el 20%, en lugar de que le exijan que pague ese 20% en los próximos 2 años, especialmente, por ejemplo, en el caso de que los acuerdos no pueden ir a más de 10 años cuando la mayoría lo controlan los directos, le puede decir uno, oiga, sí, está bien, en el año 9 me queda un 20% por pagarle y le hago lo siguiente, ese 20, señor Banco, de una vez acordemos, usted me lo va a financiar a 4 años. Si el acuerdo yo tenía un crédito al DTF más 1,
esos últimos 20% me lo va a reorganizar o reestructurar o refinanciar o novar, ese es otro tema que habrá que distinguirlo, al DTF más 4. Y entonces le voy a ir pagando en las condiciones nuevas del crédito como lo planteamos. Desde ese punto Doctor de Luis vista, Fernando, ¿lo puedo ir interrumpiendo? hágale, que eso está bueno. ¿No? ¿Y qué diferencia hay entonces en decir, y qué lógica tendría tener un pacto de deuda sostenible si yo le digo el 80% se lo pago en cuotas trimestrales durante los primeros 5 años y el otro 20% me lo va a refinanciar en 4 años al DTF más 4? Pues no hacemos el pacto de deuda sostenible, sino digo que en vez de pagarle el 80% en 5 años, le voy a pagar el 100 en 9. ¿Sí me explico? No, porque la diferencia se me vuelve que 4 años antes, con entregar ahí los títulos, y ahorita siquiera hablamos de los títulos, cuando yo entregue los títulos, yo ya he cumplido un acuerdo de reorganización, tengo unas deudas nuevas y simplemente quedó cumplido el acuerdo y volví a la vida normal. Entonces, ya no tuve, si tuviera los 4 años más que no fuera deuda sostenible, duraría 4 años más el acuerdo y no habría pagado. En cambio, el acuerdo lo vuelvo de 8 años y sigo con mi vida normal, que es la normal endeudamiento que yo he venido teniendo siempre, del 20 o del 30%, sigo operando normalmente sin necesidad de estar en reorganización, ni amparado ni protegido. Pero tampoco ha pagado. Es que lo mismo, a ver, y se lo pongo al revés, David, cuando yo le debo al banco 100, se me vence el crédito, ¿qué hace el banco? Con el cupo de crédito me dice, listo, no me pague, le hago un nuevo crédito a 3 años, lo mismo, ¿he pagado? Sí, sí pagué con un título o valor, supuestamente, o sustituí la obligación, pero el pago se vuelve eso. No es que haya un pago efectivo para que me liberen, porque si volvemos a las empresas a decirle, págueme todo lo que usted debe, pues las empresas normalmente no van a poder. Y ahí ese es otro tema de discusión. El título puede entenderse con la norma como está, llámese título valor o título ejecutivo cualquiera. El problema es cómo lo negocio o lo puedo endosar, ceder o simplemente transferir de otra manera distinta, que son problemas que en un banco, con seguridad ningún banco me va a decir a mí, oiga, firmemos acá un acuerdo en el que declaramos, aparte de un pagaré, que es que en virtud de no sé qué, usted me va a pagar en 5 años X, me va a decir, firme este pagaré en blanco y no me sabe la vida. Y ahí está el título. Y nos surge la inquietud. ¿Eso es gasto de administración entonces? No, porque es que como lo veo yo eso solo surge cuando he cumplido con el resto del acuerdo. Cuando yo cumplí el resto, o sea, ¿qué me pasa? Voy a dar el ejemplo. Llego al año 8. Al año 8 he pagado todos los laborales, todos los proveedores, todos los quirografarios. Y el año 8 me queda el saldo del 20% de los bancos. En ese momento doy nuevos títulos, se terminó el acuerdo y quedó una nueva deuda activada en una compañía funcionando normalmente con la deuda que tiene capacidad de administrar con su manejo económico. Bueno, lo digo, ahí como dijo usted, puede que esté totalmente equivocado, pero mire lo interesante del tema. No, un artículo que no dice nada puede tener... Es totalmente lógico. Es totalmente lógico y empiezan a surgir, como dijo usted, 1000 inquietudes de cada punto. Entonces, ¿dónde está la bondad para el banco que recibe esos títulos por el 20% restante, donde ya hay un acuerdo de reorganización cumplido, donde el deudor fracasa y nuevamente brincan por encima de él ante una nueva reorganización o ante una liquidación, dependiendo del escenario, brincan por encima de él todos aquellos que tienen una prelación, un privilegio, una preferencia por encima? Entonces empiezan a surgir dudas de la práctica, de claro, quién le va a caminar a esto. Hay unos huecos de esos, pero es lo mismo que hacemos todos los días. Cuando hacemos claro, un acuerdo de esos, señor banco, usted me permite pagarle a los proveedores de cuarta, primero y segundo año y a usted le voy pagando simultáneamente o a partir del tercer año. Ahí estamos brincando la prelación. Yo pienso que lo que la norma le falta explicar es cuando sea conveniente, si usted se va a quedar banco con un saldo y le van a seguir pagando intereses y va a seguir ganando plata, proveedores que yo no puedo dejar morir de hambre, pues obviamente déjemelo subir, que son quirografarios, déjemelo subir a pagar en los primeros años. ¿Para qué los voy a engüesar a esos pobres tipos con una deuda sostenible de 4 años por un crédito de 20 millones? No, ellos no valen la pena. De hecho, no había... Pero más que no valga la pena, el sentido es páguenles a ellos, salga de ellos y se quedan los grandes que son los bancos. Obviamente hay casos excepcionales donde hay proveedores
que tienen unas deudas inmensas y que pues, al contrario, pueden resultar es más bien socios de la compañía porque necesitan ayudarle para que salga. Pero a mí me parece que es un poquito como esa la interpretación. No digo que sea la correcta, sino precisamente por qué tenemos que enredarnos cuando se pueden hacer normas que deberían ser más simples y claras para facilitar eso. No, más allá, doctor Luis Fernando, es porque siempre ha surgido la inquietud, ¿no? ¿Se necesitaba esa norma o esto puede ser fruto de un pacto de autonomía privada? Sí, estoy seguro que, como usted dijo, eso era perfectamente. Es que todos los mecanismos de solución que plantean, todos existían en la 1116. Faltan muchos que uno podría meter simplemente porque nos inventamos que capitalice, rebaje, cámbieme esto y yo le condono. Si no me condona, entonces yo estoy ahorita en los acuerdos pactando unas condonaciones especiales que les da privilegio a los proveedores, pero para todos los acreedores y para la empresa se vuelve importante porque la condonación puede ser hasta del 50%. Y cuando usted rebaja todo eso, hay un privilegio, hay unos cambios, pero todo eso a mi modo de ver siempre se ha podido pactar. Lo que pasa es que ahora viene como novedoso, falta ¿qué será? De creatividad, y usted sobre todo decirme que no se ha inventado fórmulas en cosas varias, sin necesidad de norma que lo autorice. Bueno, pero aquí toca decir que yo aprendí de los mejores, ¿no, doctor Luis Fernando? El doctor Saúl. No, y no solo de él, no solo de él. Pero bueno. Le recuerdo que hace 20 y pico de años yo estaba sentado del otro lado de la baranda oyéndolo a usted en las audiencias. Gracias, señor. Bueno, yo quería solo hacer ese comentario como para aportar en esta conversación. No, y es la muestra de todas, mejor dicho, volvemos al punto, doctor Luis Fernando, y es, las normas tienen que no solo probarse en la práctica, probar su eficiencia, sino también todavía nos falta un camino que nos tiene que indicar es el juez del concurso. Es que eso es lo claro. Exacto. Cada año cambian al juez del concurso y cada año uno dice lo que quiera. Y no aplica la norma que debería decir cómo se aplica. Ahí esperaríamos estabilidad y bueno, llevamos 2 años, esperemos que sean 4 con el mismo juez. Sí, pero los 2 últimos cambiaron varias estabilidad anterior también, ¿no? Y entonces, ese es el problema. Pero bueno, no interrumpo más, gracias. Gracias, Luis Fernando, muchas gracias. Soy Luis Fernando Borda, muchas gracias por participar tan activamente. El doctor David, muy bien. Les agradezco mucho porque de eso se trata. Aquí se trata de disentir de manera responsable y de manera respetuosa, y eso es lo que en efecto estamos haciendo. Gracias porque están alimentando el debate, la academia. Yo tengo una consultita sencillita a ustedes dos. Bueno, la primera es que a mí se me ocurre que el origen de todo esto, la génesis de todo esto radica en que vemos con mucha frecuencia, cuando uno es promotor, generalmente a mí me encanta ser promotor, así la figura sea vilipendiada. Me gusta mucho ver por qué, y encuentro con mucha frecuencia los excesivos endeudamientos del empresario que al rompe se ve que no pueden pagar. Y eso lo ve uno con demasiada frecuencia. Empresas con activos de 5.000 millones de pesos y deben 20.000. Y uno dice, ¿a quién se le ocurre prestarle ese tarrado de plata a una empresa que no tiene cómo responder? Y eso lo ve uno muy frecuente. Entonces, a mí se me ocurre pensar que esto es como para decir, bueno, borrón y cuenta nueva, tratemos de que estas empresas que obviamente no pueden pagar esos pasivos tan altos y se van a demorar muchísimos años, y fuera de eso tienen las limitaciones de los 10 años del artículo 32 y todas esas cortapisas que les han puesto ahora, dejado por inventar que es lo mismo un acreedor interno que un vinculado, los confunden, y si usted tiene vinculados e internos juntos, entonces los suman y lo ponen a buscar el 75%, o sea, la figura del 75% restante, de los votos restantes. Entonces, aquí es una locura, pero lo que se me ocurre para resumir es que lo que puede pasar aquí es que se está buscando es que aterricemos en la realidad, y es que hay deudas impagables, que por muchas operaciones, por muchas promesas que haga el empresario no las va a poder pagar. Entonces, se aterrizan a la realidad y se le da esa especie de contentillo a la empresa, bueno, refinancie, pague como pueda y lo demás me da unos pagarés, yo veré qué hago con él. Y los bancos tienen unas provisiones, tienen unos métodos para
poder registrar en sus cuentas esas obligaciones sin que les afecte su PIG. Eso es como mi concepto muy irreverente, además. Pues es que ahí a quien no le gusta que su deudor no le pague, ¿no? Porque el camino sería entonces muy fácil, decir, todo lo que es imposible de pagar o impagable se condona, ¿cierto? Que es básicamente lo que termina ocurriendo con el descargue de pasivos, ¿no? Pero entonces ya no podemos estar pensando, yéndonos a la figura del descargue de pasivos, no podemos estar pensando en una empresa administrada por los mismos personajes, de propiedad de los mismos personajes, que mantienen valor en su participación a costa de la pérdida de valor de los acreedores, ¿cierto? Entonces, digamos que un escenario de esos de deudas impagables, pero alguna viabilidad del negocio, no de los números del negocio, sino del negocio como tal, pues podría llevar a un descargue de pasivos, pero todo lo que implica un descargue de pasivos, ¿no? La cancelación de las participaciones de los antiguos asociados, etcétera, etcétera. Digamos que aquí es la frase coloquial de que cuando una empresa tiene deudas exageradas, pues ya no pertenece a los socios, sino a los acreedores. Y eso sería la realidad en la práctica, ¿no? Ok. No sé, doctor Luis Hernando. Bueno, antes de Hago un en el comentario chat. pequeño. Hágale, doctor. Señor. Un comentario pequeño. Vean lo interesante del tema. Ese descargue, resulta que estamos otra vez mirando, y eso es lo que nos pasa normalmente, que miramos al deudor. ¿Qué tipo tan desordenado? ¿Cómo es posible que se endeudó así? Pero resulta que la otra cara del descargue también tiene otro punto. ¿Cuál es el banco o cuál es el proveedor responsable que antes de soltar la plata o de suministrarle 10 toneladas de trigo, verificó la situación de la compañía, cuáles son sus estados financieros, cuál es su nivel de endeudamiento para decir, usted sí está en capacidad de recibir un crédito de 10 millones y pagarlo? Entonces el resultado es que los mismos bancos y muchas veces los mismos proveedores se dejan engatusar, irresponsablemente no revisan ni controlan. Los bancos, ¿cuántas veces van al año a revisar la prenda o el cultivo o la producción o la máquina o si la empresa desapareció como para ver si está funcionando y le renovaron el crédito? Nunca lo hacen. Entonces, así como el deudor debe pagar por hacer excúseme la palabra, tan chambón, yo también sí creo que los bancos y los acreedores, y eso es una responsabilidad de estos procesos que todos deberíamos responder. Y el banco que prestó mal o el proveedor que prestó mal, pues su consecuencia es en la liquidación o en la descarga de pasivos, no hay con qué pagarle. ¿Por qué? Porque usted no tomó precauciones, usted no revisó y usted se dejó llevar. Esa es otra visión del tema. No, claro, no, en eso estamos de acuerdo, doctor Luis Hernando, pero no puede ser que el accionista mantenga su valor y el acreedor sea el que pierda. Ah, no, estoy de acuerdo. Estamos en la misma línea, ¿no? El que prestó mal, pues el crédito tiene riesgo en sí mismo, y no estoy hablando del crédito financiero, el crédito del proveedor, el crédito de todos. Y si usted no se aseguró de qué tanto riesgo estaba corriendo, o habiéndose asegurado, hubo una mala pasada pues, en el mercado y perdió, pues eso es parte del juego. Pero no se puede pretender es que el acreedor, sea el que sea, desde el laboral en adelante, pierda y gane y del otro lado el accionista esté manteniendo valor. No, tienen que perder ambos. En ese sentido. Vamos por irresponsables. Claramente. Gracias. Buen dato. Doctor David, en el chat dicen, doctor, contablemente la innovación no cambia la obligación ni el endeudamiento, o sale del balance porque se pagó. Ahí sí, contablemente le tengo que decir que soy felizmente ignorante. O felizmente no, tristemente ignorante, porque me gustaría saber más de esas ciencias ocultas. No. Yo lo que le puedo decir es el efecto jurídico. No sabría, contablemente, supondría yo que usted como tiene que registrar los hechos, usted tiene que registrar la extinción de una obligación y el nacimiento de la nueva. Eso es lo que la lógica me dice de lo que es la consecuencia jurídica, pero ya de la especificidad contable. Así es. Buen dato, es pregunta del doctor Carlos Humberto. Doctor Luis Mario, ¿tiene levantada la mano? No, simplemente quería agregar a lo que está diciendo el doctor Gallo
sobre, perdón, sobre el tema de cuando la empresa llega al pasivo sostenible. Haciendo memoria, precisamente en la realidad lo que pasaba era que si ese banco, que era el acreedor, no cancelaba en el momento en que llegaba la deuda sostenible, venía otro banco y le compraba la cartera, o venía otro banco y le prestaba al deudor para que cancelara la deuda que estaba en el acuerdo, y se cancelaba el acuerdo en ese momento. Pues hablemos de la 550, ¿no? Ok, gracias, doctor Luis Mario, muy amable con su aporte. De los asistentes, ¿hay alguien que también quiera hacer alguna pregunta? Por favor, levantar para poder darle el espacio. Yo estoy en turno, doctor, pero espero a que, porque aquí los tengo, no puedo desaprovechar la oportunidad de tener semejantes alhajas concursalistas tan juntos al mismo tiempo. Doctor Luis Fernando, muchas gracias. Doctor David, nuevamente muchas gracias, porque es un privilegio tenerlos aquí. Yo les resumo la razón de ser de este grupo. Este grupo, al igual que el grupo de Diana Rivera, lo creamos aquí los de Cali porque en Cali hay mucho interés en la concursalidad y sobre todo hay mucha interdisciplina, es decir, hay muchos contadores, hay muchos economistas, hay muchos ingenieros, de gente de otras especialidades que normalmente se tienen desplazados, se tienen como, sí, no se tienen en cuenta en el derecho concursal, pues que pues, no creería que debería ser así, pero así es. Y entonces nosotros hacemos unos debates muy agradables, como ustedes pueden ver, con mucha altura, con mucho respeto, y cada vez proponemos un escenario. Doctor Luis Hernando, usted queda comprometido con este grupo para que, obviamente ya el año entrante, participe, así como lo agarré al doctor David, y creo que lo ha agarrado ya unas 3 veces. Usted también nos honre con una de sus tantas exposiciones. El Congreso fue bastante notable. Creo que ese debate que hizo allí junto con otros 2 expositores fue bastante bueno, y siempre lo hemos considerado como un gran expositor en los congresos de Cartagena. De modo, doctor Luis Hernando, que quedó matriculado en este grupo, y nos hace mucha falta. Y como digo, nuestro interés no es nada distinto a aprender. Aquí hay gente que está totalmente interesada en asimilar la concursalidad, que harta falta que nos hace a todos. Doctor Borda, muy amable por esa comprensión e invitación. Me honra más de lo que esperaba, pero a la orden, y como dice usted, se trata más de debatir, aprender, construir, porque es que en la medida que podamos ver los errores, las fallas y las cosas que tienen las normas, podemos mejorarlas y mejorar su aplicación para que sea efectivo realmente. En todo caso, gracias, y yo estoy ahorita Gracias. porque me llegó una invitación y me entré a ver esto que me interesaba, oír a David. Si está bien. Bienvenido. Claro que sí, no se podía perder esta oportunidad. Una última pregunta, porque yo creería que ya vamos cerrando, y vamos cerrando el año y vamos cerrando el debate, porque les prometí que no los iba a demorar mucho en el escenario de hoy. Solamente una pregunta. Cuando uno es asesor empresarial para procesos de insolvencia, yo estoy en varios extremos. El único extremo que no estoy es en los bancos, y eso que estuve en alguna época, pero no en la concursalidad. Y tampoco he sido juez, por supuesto. Una de las grandes preocupaciones que tiene uno como asesor es brindarle alternativas de negociación al empresario, pues para que se salve, no necesariamente con plazos y tasas, que es lo que se estila, ¿no? Por eso, para mí despertó un inusitado interés en decir, hombre, ¿por qué no pensamos en esto? Si la mayoría de los problemas se generan con los bancos, ¿por qué no pensamos en mirar la realidad de las empresas? Que la realidad de las empresas es el sobreendeudamiento financiero que se tiene. Y eso no es ningún secreto. Cualquier economista, cualquier analista financiero se da cuenta de que un endeudamiento que sobrepase de cierta cifra ya es malo para la empresa y es una muerte anunciada. Entonces, por eso me despertó el total interés este tema. Pero quiero hacer puntualmente esta pregunta. Llevado al plano, esto lo tomamos, ¿cómo lo voy a implementar yo con los acreedores financieros? Primero, se entiende como una especie de acuerdo por categorías, en donde si yo tengo 4 bancos, entonces necesito el 60% de los votos de ese banco para hacer ese arreglo, ese convenio voluntario,
porque voluntario es que el banco me quiera aceptar y que los demás me lo acepten, o tendría la posibilidad de meterlos a todos y que la mayoría me lo apruebe. O sea, hay una sutil diferencia, pero para mí es importante saber si yo puedo aprobar un pacto de deuda sostenible con todos los bancos por fuerza de mayorías. Como lo interpreto yo, es que usted puede llevarse a los bancos por mayorías. ¿A qué bancos? A ese 40% que no lo quiere acompañar. ¿Qué es lo que veo yo de esto? Usted tiene un acuerdo de reorganización que ha de celebrar con las mayorías propias del acuerdo de reorganización. Mitad más uno en unos casos, 60% en otros. Más allá de la mitad más uno más el saldo sobre el 25% restante en estas situaciones de vinculación excesiva. Pero usted tiene una cláusula en particular que requiere una votación especial. ¿Qué cláusula en particular es? La del Pacto de Deuda Sostenible, que requiere ser votada por el 60% de los financieros. Ahora, si el acuerdo global es votado por el 60% de los financieros, además de todos los demás acreedores, y con eso usted suma la mayoría absoluta, pues usted no tiene que sentarse a hacer mayores matemáticas. Pero si el acuerdo está compuesto por una mayoría distinta a los financieros, sí hay que tener mucho cuidado en la matemática, pero usted se puede llevar a los financieros disidentes en un pacto de deuda sostenible por mayorías. Eso puede ocurrir. Yo creo que esa es la interpretación que hay que darle a la norma. Una pregunta que me hacen por acá. Como práctica de los que estamos en este chat, ¿lo han visto operar ese instrumento? Yo lo he visto en acuerdos privados. Yo lo he visto en acuerdos privados. No lo he visto en la práctica. Hoy en día estamos proponiéndole uno al sector financiero. Vamos a ver cómo avanza. Pero es un tema recién abierto. Fue abierto a finales de noviembre. Y el que conocí yo ya aprobado por la superintendencia, no le vi yo dónde está el pacto de deuda sostenible del artículo 4. ¿Sí? Sencillamente establecen plazos para pago, porciones de pago y no hay entrega de títulos como lo exige el artículo. Entonces, pero lo dejaron como pacto de deuda sostenible y generó una modificación de la prelación legal. Eso es lo que vi yo en ese acuerdo. Luego, que se van a dar, se van a dar. Que se han venido dando, ya hay unos aprobados. No con la exigencia del artículo 4 en lo que a mi interpretación respecta, pero pues ahí están, ¿no? Y tienen el título Pacto de Deuda Sostenible y bueno, ahí está. No sé, doctor Luis Hernando, si usted ha visto alguno adicional por ahí. Yo estoy armando uno exactamente así como lo conté ahorita, en la cual estoy llevando al 80% del pasivo de los bancos y al final lo dejo como deuda sostenible financiera, pagándole con dándole unos pagarés o unos títulos en ese momento para que quede la compañía totalmente pagada y con una nueva situación bajo ese esquema. Vamos, todos siempre son ahí con enredos y problemas, pero vamos a ver si funciona. Ok, y otra pregunta que hacían es, con los tiempos que tienen estos decretos que obviamente están trabajando 772 o el 560, que son 90 días, ¿si alcanzarán a estructurar ese tipo de actos? ¿Me escribe? Perdón, yo voy a robarle la palabra a David porque es que lo oí en otra conferencia donde dijo que él no creía en eso de los 90 días, pero que le tocó un caso y que ahora sí lo cree. Yo dije en otra charla que estuve que si hubiera podido haberlo oído ese día le hubiera hecho una pregunta. David, ¿esa sociedad no tenía unas deudas un poco grandes y sus mayores acreedores no eran bancos? Sí, doctor Luis Hernando. Lo hubiera apostado. Sí, porque la situación precisamente lo que hace hoy es que los bancos están necesitando reorganizar las obligaciones y eso los lleva a eso. No, pero adicionalmente, digamos, yo cuando me embarqué en este tema, lo veía difícil porque recogimos como también lo conté tal vez en esa charla, recogimos una negociación absolutamente rota. Al empresario le habían dicho, usted tiene la mayoría y usted atropella a todo el mundo, y pues no es así, ¿no?
No es así porque es que usted necesita plata, usted necesita con qué sostener la deuda, no más que la deuda sostenible. Entonces, Claro. logramos recomponer los asesores financieros, con los asesores financieros logramos recomponer la relación con los bancos, se cambió totalmente la figura que se venía planteando y se logró sacar adelante. Claro, había un fuerte componente financiero, y se pudo hacer a pesar de que había un gran número de acreedores, el resto estaban atomizados, pues se pudo hacer porque gran parte estaban centralizados. Si usted me pone a mí a negociar un acuerdo, hablemos del pasado, un acuerdo tipo Acerías Paz del Río, del concordatario de Acerías, donde los acreedores no cabían en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, no se lo saco en 3 meses, no se lo saco en 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está tan atomizado el porcentaje de poder político de cada acreedor, para ponerlo en términos de derechos de voto, que usted no tiene ni siquiera el tiempo de acercarse a todos, ni de socializarlo a todos. ¿Sí? Entonces, claro, sí, son términos cortos, pero pues claramente mal haría yo en no desdecir mis palabras cuando arranqué criticando 2 o 3 meses, que en esos 3 meses iba a ser imposible cualquier cosa, y fui partícipe de que los 3 meses sí sirven. Claro, sirven en condiciones específicas, como lo dice el doctor Galo. Casos puntuales. Claro, casos puntuales que ojalá se repliquen, ¿no? Y como dice el doctor Gallo, hoy por hoy el sector financiero, y lo digo actuando desde las 2 puntas, el sector financiero está en una actitud propositiva en este tipo de escenarios. En muchos casos, hay casos en los que no, hay casos en los que uno queda sorprendido también del no porque no, pero son los menos. En la gran mayoría están diciendo, bueno, sentémonos a ver, y son 3 meses, corramos, ¿no? Corramos y cuando se vence el término y venga y presionan a sus propios comités. Digamos que hay una actitud bastante importante hoy en día del sector financiero que nos la genera adicionalmente las circunstancias que estamos viviendo. Yo para eso creo que hay que traer a colación lo que pasó en Estados Unidos en el año 2007, 2008, ¿no? Todo el mundo endeudado, todo el mundo reventado, los consumidores con las tarjetas de crédito a tope e incumplidos. La reacción de los bancos fue muy sencilla. A mí no es un negocio ejecutar gente, mi negocio es que la gente me pida préstamos y consuma. ¿Saben qué? Todos perdonados, obviamente no así de fácil como lo estoy narrando, pero todos perdonados y salgan a consumir y todos felices nuevamente. ¿Y qué pasó con la economía? Arrancó nuevamente. Entonces, es un poco eso lo que estamos viviendo, ¿no? Los bancos conscientes, trabajando, siendo proactivos, no sentados en su esquina que el deudor vaya y diga y que por favor, sino siendo parte de la solución. Creo que eso es algo muy importante que estamos viviendo frente a otras cosas que se veían en otras épocas. Sí, yo solo diría que afortunadamente, digamos, la pandemia ayudó también a un tema adicional ahorita, y es que si no se sientan los bancos y los deudores a trabajar conjuntamente para sacar las empresas, pues o acaban en liquidación, y eso es parte de lo preocupante ahorita de las normas, que le dieron unas prerrogativas todavía mejores a los bancos, donde hay entidades donde lo que uno debería como banco era liquidarlo porque se ganaría una cantidad de plata con la liquidación. Pero independiente de esas oportunidades o esas cosas que se pueden o no hacer, el tema es que los bancos ya están entendiendo que entre más duros se pongan, más problemas tienen y más se van a ver en ley 1116. Les va mucho mejor, arreglemos, le doy un plazo mayor, le bajo un puntico, y esta es una muy buena oportunidad para los deudores para entrar a negociar antes de que el año entrante se quiebren todos. Este es el momento de hacerlo. Y es un poco también que los bancos saben hacer cuentas, no digo de plata, que eso se sobreentiende, sino de tiempos. Correcto. Yo les planteo hoy en un 560 un acuerdo a 8 años o a 10, o si se nos me dan las condiciones a 15, o a lo que sea, digamos a 10 para no exagerar, pero si no lo logro sacar hoy a 10, me voy a una 11-16 y le voy a plantear el mismo acuerdo de 10 más los 3 o 4 de duración del proceso. Entonces, claro, los bancos dicen, salgamos adelante hoy, ¿no? Más todo el manejo de provisiones que lo pueden anticipar si hay un acuerdo próximo, ¿no? Entonces, todo eso ha confluido en que de pronto nos sirve más de lo que pensábamos el tema de los 3 meses. Sí hay ejemplo en bancos, hay bancos que han entrado en dinámicas especiales, ¿no?
encuentra uno muchos gerentes negociadores por regionales, que no existían. Antes dependíamos, hay que esperar que vaya a la dirección general. Eso se sale de esto. Ahora hay unos gerentes negociadores en algunos bancos en ese tipo de dinámica. No están esperando a que se les complique mucho más el tema y se les salga de las manos. Sí, es muy bueno y es muy buena la reflexión. Bueno, no sé si ya se acaban las preguntas, si hay alguien que quiera agregar. Doctor Borda, le cedo el uso de la palabra. Ya, obviamente, No, darle las gracias al doctor David, al doctor Luis Hernando y a todos los que han participado durante todo este tiempo. Como lo dijo el doctor Luis Borda, antes de que terminemos, hay espacio para todos, sean abogados, contadores, lo que sea. Lo importante es que la concursalidad sea el objetivo para todos. Gracias, doctor Borda. Bien pueda. Gracias, doctores David y doctor Luis Hernando. Obviamente, todos los que han intervenido. La semana anterior hubo un debate muy interesante entre el doctor Juan José Rodríguez y el doctor David Satomonte. Sin embargo, cuando publicamos esa conferencia, ese debate, pues todos los que participaron se publicaron sus participaciones, por lo cual me tomo la vocería de decir, o el atrevimiento de decir que también voy a hacer lo mismo, porque aquí hay personas tan interesantes como Luis Mario bueno, y otros que han tenido una participación muy activa para darles el sitial que tiene. Nuevamente, gracias, doctores. Luis Hernando, para mí ha sido una sorpresa muy grata tenerlo porque cuando uno es apasionado por este tema, uno no necesita invitación y llega porque llega. Lo mismo ha pasado con el doctor David. El doctor David en ocasiones lanzó la propuesta por el instituto o por el grupo Encuentra o por cualquier otro lado y llegan solitos porque el afecto hacia esta disciplina es bastante grande y pues así. Eso es como cuando uno es cantante. Si lo llaman a cantar, uno no se hace de rogar jamás. El que diga que es cantante o es músico y lo llaman a hacer música y no lo hace, pues no tiene esa vocación, no la tiene. Y ustedes tienen lo más importante, es la vocación hacia la concursalidad, a esta disciplina. Gracias nuevamente. Les deseo a todos una feliz Navidad, que ojalá el año entrante traiga la cura con la vacuna, que es lo que estamos esperando todos, y que todo se nos normalice y que tengamos mucha actividad y que sigamos acompañándonos con este grupo y que podamos hacer esos debates en la medida de lo posible y que sigamos con vida, que es lo que necesitamos. Gracias nuevamente. Un abrazo a todos. Gracias a ustedes y feliz año para todos. Muchas gracias a todos. Feliz año, doctor Luis Hernando. Gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Feliz año a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.